Padre amado, Padre bueno, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, por este tiempo que nos das, Señor, de estar reunidos en este auditorio, Señor, en este día. Gracias por el sol, gracias por el calor, gracias por la vida, Señor. No nos quejamos, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por la iglesia, por el esfuerzo de cada uno, Señor, que ha hecho para acercarse a este recinto, a este lugar, Señor, para oír tu palabra, Señor. Bendecía a mis hermanos, trae, Señor, paz a su corazón, descanso, que ellos puedan, Señor, ser renovados, puedan ser, Señor, bendecidos, sanados, edificados y exhortados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, tranquilos, en algún momento llegará la energía. Si quieren pueden abrir las ventanas, así entra un poquito de aire. Les hago una consulta. Si yo les digo algunas frases a ustedes, ¿ustedes van a decir amén? Ya dijeron amén antes de tiempo, ¿no? Anoche, me parece que anoche estaba más despierto, o el calor por ahí. Bueno, escuchamos muchas frases por ahí, situaciones que se dicen. Por ejemplo, una de las frases que es muy recurrente es: eres el hijo de un rey, o sea que eres un príncipe, todo está a tu disposición. ¿Qué dicen sobre eso? ¿Amén? Por ejemplo, tú eres tan importante para el Señor, tan importante, que te salvó para no quedar solo en la eternidad, para que le das compañía. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Está bien o no? ¿Está mal? Saben que estas frases son tomadas de algunos pastores, algunos maestros de la palabra que enseñan esto en sus congregaciones cada domingo. Hay una frase muy recurrente también que es descubre el campeón que hay en ti. También esa es otra muy conocida. Y generalmente a la carne le gusta sentirse halagada, sentirse reconocida. No estoy diciendo que esté mal el estímulo, el reconocer el trabajo de una persona, o halagar, o por qué no alabar a una persona en el sentido de estimularle por el trabajo que hace, pero siempre dándole la gloria al Señor. Amén. Entonces, tenemos frases recurrentes como esas: descubre el campeón que hay en ti, pero casi nunca se escucha una frase que diga: descubre la serpiente que hay en ti, o descubre el pecador que hay en ti, o descubre la maldad que hay en tu corazón, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, choca un poquito el pensamiento humanista que hoy se recurre demasiado a lo que dice la palabra del Señor. El mensaje de hoy se titula Revividos por su muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados, aunque vivos físicamente aún, pero muertos al fin, eternamente, muertos para el Señor. Y Él vino y nos salvó. Él vino y trajo vida, nos iluminó, nos trajo vida. Mírenme a mí, no miren afuera la escalera. Estén atentos a la palabra del Señor, porque, amados, anoche ha sido una bendición. ¿Cuántos vinieron anoche? ¿Pueden levantar su mano? Bien, son todos nuevos entonces, la mayoría. Bueno, anoche estuvo muy bueno. Y ¿cómo es? El Señor nos habló, nos ministró, y es un mensaje netamente evangelístico. Y lo que necesitamos oír una vez más es el Evangelio. Y a colación de que estamos celebrando, conmemorando la cena del Señor, que nada va a detener eso, decimos que el hombre tiene valor porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una realidad.
Y no solo el que está a tu lado, ¿no? Tocar lo que está a tu lado así, fíjate que como hierve. Decirle Dios te bendiga. Dios te bendiga, decir. Bien, enseguida vamos a tener el aire de vuelta. Y decimos también que la otra razón es que el hombre es la creación más importante de Dios. ¿Podríamos decir que es así? Sí, claro. Sí, claro. Y esto debería llevarnos a pensar detenidamente acerca del propósito por el cual Dios nos creó. Alguien puede llegar a decir, bueno, yo la verdad no sé por qué estoy en este mundo, yo no pedí nacer y soy lo que soy, y bueno, y así nací, así voy a morir. Pero entendiendo un poco más a Dios y lo que Él dice y lo que Él nos habla, su palabra, sabemos que tenemos un propósito por el cual Dios nos dio la vida, por el cual Dios hasta el día de hoy te ha sustentado. Estás vivo, amén, ¿están vivos? Algunos están medio moribundos por el calor, pero estamos vivos, nuestro corazón está latiendo, amén. ¿Está latiendo tu corazón por Cristo? Amén, sonríe que Jesús te ama, decía alguien por allí. Qué bueno es darle gracias al Señor por todo. Y esto debería llevarnos a pensar detenidamente acerca del propósito por el cual el Señor nos ha creado. También deberíamos meditar en el significado bíblico a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué Él nos hizo así, a imagen y semejanza de Dios? Si podés abrir tu Biblia o tenés tu celular mejor, Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia. Yo no sé si alguien conoce a un testigo falso. ¿Conoció a algún testigo falso? Bueno, así estábamos acá arriba. Me decía mi esposa recién, prepárate porque arriba hace un calor. Con luz. Así que, ¿lo tenés? 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén, así dice la palabra y decimos amén. Amén. Bueno, gracias al Señor, gracias por los niños también, gracias por los que se han esforzado. Ahí me contaba el hermano Derle que se le rompió el auto y vino como pudo. Tremendo, ¿no? Tenemos a Gadi también que tiene su pie, un pie ortopédico, está complicado y vino igual. Y encima tocó, cuídate Gadi. Después, si alguien lo puede llevar con el auto a su casa cuando termina todo, lo bendecirían a él también. Tuvo que venir caminando, ahí están ofreciendo. Lo lleva a Abel en la bicicleta. No. Bueno, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, el Señor evidentemente puso al hombre sobre toda la creación para que señoree, para que domine, para que domestique y dome toda la creación. De hecho, no hay cosa que el hombre no domine, ¿verdad? Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen. Dice así las Escrituras, donde lo busque, dice así. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra. No varón y hombre. Varón y hembra. Solamente hay dos géneros. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? ¿O hay algún pañuelito verde aquí o algún multicolor? No, amados. Dice la palabra del Señor, dice la inspiración, lo que escribe aquí Moisés, inspirado por Dios, que varón y hembra los creó. La fuerza de esta frase es como si Dios hubiera dicho que el hombre en sí mismo está incompleto sin la mujer. ¿Cuántos esposos dicen amén a esto?
Yo pensé que iba a temblar esto, ¿no? Y habría dado un beso a su esposa, ¿no? Bueno, los que están solteros ya andan orando, andan ayunando, ponen frases, Señor, tú ya sabes cuál será, ¿no? Ya va orando uno, ¿no? Bueno, el que está soltero y dice, bueno, voy a quedar soltero, voy a servir al Señor, si el Señor le da esa gracia, y le guía eso, bien hecho, pero tiene que servir al Señor, porque si no está entregado al Señor va a andar haciendo desastres por todos lados. Entonces no es bueno que el hombre esté solo. Por eso, si tu hijo, mamá, ya tiene 35, te dice, mamá, me gusta una chica, no te ofusques, no te enojes, alegrate, ya por lo menos de entrada ya le gusta una chica, que es importante hoy a cómo estamos viviendo, ¿no? Y la fuerza de la frase de aquí, varón y hembra los creó, nos está hablando de que el hombre necesita estar con la mujer. Y bajo estas circunstancias, la mujer fue añadida al hombre como una compañera para que ambos pudieran ser uno. En el último día de la creación, Dios terminó su trabajo con un toque personal. Dios formó al hombre del polvo y le dio vida de su mismo aliento. Nosotros tenemos el aliento de Dios. De hecho, bueno, por allí dicen algunos eruditos que aún el nombre impronunciable de Dios es la forma de cómo nosotros exhalamos el oxígeno. Al exhalar el oxígeno producimos un sonido y dicen ellos que es posible que el nombre Jehová o Yahweh sea esa consonante que no son impronunciables al exhalar el aire. Qué interesante, ¿no? Cada respiro estaríamos diciendo el nombre de Dios. Dios formó al hombre del polvo. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Aliento del hebreo neshama. Tiene un sentido muy diverso. Se aplica al principio vital de ánima, que da ánimo, que da vida, si no seríamos cuerpos inertes. Cuando una persona fallece, el espíritu, ese aliento sale de él. Y no sé si algunos vieron o tuvieron que tocar a una persona muerta o mover a una persona muerta, se da cuenta de que no hay manera de que reaccione. Esta persona está sin aliento, sin el aliento de Dios. Por eso, ¿cuántos se pueden mover aunque haga calor? Algunos están. Eso es el aliento de vida que tienen ustedes en su ser. Y de acuerdo a esto, el hombre es el único entre toda la creación de Dios que tiene una parte material, cuerpo, que es la que está sufriendo ahora por el calor, y la inmaterial, que es alma y espíritu. Tener la imagen o la semejanza de Dios significa en términos simples que fuimos hechos para parecernos a Dios. Fuimos creados, fuimos formados para llegar a una estatura, a una plenitud, para parecernos, para conocer y parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre, porque Dios no necesita carne y sangre. Dios no necesita cuerpo, porque, hablando de Dios Padre, no necesita porque Él existe sin un cuerpo material, porque Dios es espíritu. El que sí tiene cuerpo y cuerpo especial y glorificado es Jesús, que se tuvo que hacer hombre para salvarnos, si no, no podía salvarnos. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado con perfecta salud y no está sujeto a morir. Yo sé que hoy el hermano Luciano decía y orar por los enfermos, ¿verdad? Y cuando pasan los años comienzan los órganos o ciertas partes de nuestro cuerpo a fallar, porque necesitan ciertas sustancias o necesitan que nos cuidemos más
los alimentos, etcétera, etcétera. Ya no es el mismo hígado que cuando tenías 20, ya no es el mismo pulmón que cuando tenías 20, máxime si lo dañaste con tabaco o con alcohol. Es impresionante cómo el hombre se autodestruye. Cuando digo hombre-mujer, tomando bebidas fuertes que destruyen todo lo que es la parte hepática y el páncreas, todo esto, y ni hablar del cigarrillo, ni la droga, menos, ¿no? Que afecta a las neuronas, que afecta a los pulmones, y todo se va deshaciendo, se va corrompiendo más rápido, y eso produce enfermedad y muerte. Por eso cuando yo pienso esto, y esto es un pensamiento personal, lo compartí anoche, que cuando oramos por los enfermos para que Dios sane, es como, yo lo tomo de esta manera, es como que Dios restaura lo que estaba sano, ahora que está enfermo, lo vuelve a sanar. ¿Me entiende, amados? Amén. O sea, el propósito de la salvación, de hecho la palabra salvación implica restauración. Es Dios, a causa de que el primer Adán nos echó a perder. El primer Adán produce muerte. El segundo Adán vino a darnos vida y vino a restaurarnos a la forma del primer Adán antes de la caída. ¿Se entiende, mis amados? El Señor quiere restaurarnos a lo que fuimos y perfeccionarnos más. La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre, y esto coloca al hombre aparte del mundo animal. El que estudia ciencias naturales o biología o materias de esa índole, le van a decir que nosotros, los seres humanos, la ventana no tiene nada especial. Miren para acá, así no pierden, amados, los que de última, si se le cae una hoja a algún hermano, no me van a enterar. Nos van a enseñar que somos del reino, pertenecemos al reino animal, pero aunque algunos son medio animales, en realidad somos creación de Dios. Amén. Saben que en la teología no se trata de comprobar la existencia de Dios, no se hace fuerza para tratar de comprobar la existencia de Dios, lo da por sentado. Dios mismo se revela a través de su palabra y nos muestra, ya desde el principio, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el corazón transformado, el corazón regenerado, lo entiende por medio de la fe que produce esa palabra. ¿Cuántos saben que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Cuántos aseveran eso y pueden decir: sí, confirmo con un amén? ¿O alguno vino del mono? Bueno, mentalmente el hombre fue creado como un ser racional, con voluntad propia, con libre albedrío, se lo conoce así. En otra palabra, el hombre, el ser humano, hombre, mujer, obviamente, puede razonar y puede elegir. ¿Sí? Usted cuando tiene que, por ejemplo, comprar las manzanas, y dice: ¿cuál compro? ¿Las manzanas arenosas o las deliciosas? ¿Cuál compro? ¿Las verdes o las rojas? ¿Qué compro? ¿Tomate perita o tomate redondo? Todo el tiempo estás decidiendo. No es que como irracionalmente te manejas en la vida, sino que estás todo el tiempo decidiendo. Este es el reflejo de la inteligencia, el saber discernir, el saber criticar. ¿Sabe qué criticar significa eso? Entre otras cosas, discernir, analizar, juzgar. No juzgue, hermano. ¿Y cómo no vamos a juzgar si el Señor nos dio la capacidad de juzgar? Usted se da cuenta que cuando usted come algo, todas sus glándulas y sus sentidos, sus ojos, su tacto, palpa lo que está por comer primero. No se manda todo así a boca abierta, todo lo que encuentra por arriba de la mesa, porque se va a comer una mosca, ¿no? Usted mira y usa el olfato, el gusto para poder alimentarse. Eso es discernir, eso es también elegir. Y este es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. En cualquier momento alguien inventa una máquina. Alguien
escribe un libro, pinta un óleo, un paisaje, o puede inclusive hacer una sinfonía, puede componer una canción, o puede disfrutar de una buena melodía musical. Puede hacer cálculos matemáticos, al menos 2 más 2, 4. O me equivoqué. Porque le preguntaron al alumno, 2 más 2, 4. Te pasaste, le dice. ¿Es 5? No, era 3, dicen. Era 3. No, el calor los tiene aplacados. En cualquier momento alguien puede inclusive tener una mascota y ponerle un nombre a esa mascota. Y esa mascota se llamará Bubi, desde que la adoptaste, desde que nació hasta que se muere, se llamará Bubi. Y no entenderá otro nombre que Bubi. Y vos tuviste la capacidad de hacerlo, nombrarlo. Él o ella están proclamando el hecho de que fueron creados a la imagen de Dios. Tener señorío, autoridad sobre las cosas, poder producir cosas. Socialmente el hombre fue creado para tener compañerismo. Imagínense, tanto así que estamos a 45 grados de calor aquí adentro y necesitamos estar uno al lado del otro. ¿Se dan cuenta? Y esto refleja también el concepto de Dios, que somos a imagen y semejanza de Él, en el sentido de la profunda paradoja de la Trinidad, de su amor. Allí en el Edén, la primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. Y esto implica relación, intimidad con el Creador. Dios hizo a la mujer, primeramente porque no es bueno que el hombre esté solo, dice Génesis 2:18. Cada vez que alguien se casa, forma una familia, tiene hijos. Cada vez que alguien hace un amigo nuevo, cada vez que alguien abraza a un compañero, a un hermano, cada vez que uno asiste a la iglesia, está demostrando el hecho de que fuimos hechos a semejanza e imagen de Dios. No existe el ermitaño que se está peleado con todo el mundo y vive solo, no necesita nada, ¿no? No existe, porque ese ermitaño de alguien va a necesitar, al menos que alguien le traiga los alimentos o alguien le haga un trabajo y necesita interrelacionarse con alguien. No existe la persona totalmente cerrada. Parte del haber sido hechos a la imagen de Dios es que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones libremente. Dios le dio ese poder para decidir, como nos los dio hasta el día de hoy. Eso lo mantiene, porque él podría haber sido muy fácil la situación y hacernos como especie de autómatas, robots, ¿no? Que aprieta un botón, digan amén, todos amén, con fervor, amén, ¿no? Y aprieta un botón y todos nos manejamos así. Pero no. A veces yo pregunto, bueno, amén, no me gusta mucho estar preguntando cada rato, porque algunos predicadores están amén cada 2 segundos, ¿no? Amén, 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 amén. No, que sea espontáneo. Amén. Y Adán cometió una mala decisión al rebelarse en contra de su Creador. Y al hacerlo, Adán dañó la imagen de Dios de su interior, dañó profundamente su alma, su espíritu y por ende la carne y toda la creación. Y ese daño pasó a todos sus descendientes hasta el día de hoy. Nosotros hemos sido dañados por el pecado, pero Cristo venció al pecado. Hoy todavía llevamos esta semejanza de Dios, pero también llevamos las cicatrices del pecado y mostramos los efectos mental, moral y social, y físicamente lo estamos evidenciando. Y las buenas noticias son que Dios redime a una persona, a una mujer o a un hombre. Y esta persona comienza a ser restaurada a su semejanza original. Se dieron cuenta, no sé si notaron, desde que el día que ustedes dijeron sí al Señor, por decirlo de alguna manera, ¿no? El día que ustedes entregaron su vida a Cristo, hasta el día de hoy cambiaron muchas cosas y ustedes mismos cambiaron. ¿Se dieron cuenta?
Porque Dios nos hace el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice Efesios 4:24. Ahora, si el hombre es salvo por el valor que tiene, porque algunos dicen, bueno, tú eres tan valioso que Dios quiso salvarte como de lugar. Bueno, si el hombre es salvo por el valor que tiene, por haber sido creado en semejanza de Dios, como Dios dijo, bueno, yo como lo creé a mi imagen y semejanza, tengo el compromiso de sí o sí salvarlo como sea, ¿no? Entonces, si fuese así, le restaría significado a la gracia. Porque el chiste, si vale la expresión de esto, es que Dios nos amó cuando nosotros le odiábamos, no cuando le buscábamos. Obviamente, que Él ama a su pueblo, obviamente. Él es especial tesoro, dice el Señor, de su pueblo, ¿no? Claro que sí, pero Él nos amó ya antes de que le amáramos y le adoráramos como hoy lo hicimos. Él nos amó antes y su amor no cambia. Entonces, si fuese así, que Dios salva al hombre por su valor, esto le quita misericordia y amor de Dios, pues con ese pensamiento, por el valor que tiene el hombre, meritoriamente contribuiría el hombre para ser salvo. Cuanto más bueno, más merece salvación. Cuanto más generoso, más salvación merece. Cuanto más no sé qué, más Dios va a hacer. Y no es así. Amados, el hombre es salvo no por lo que es, sino por lo que Dios es. Vieron que hay canciones, Señor, bueno, creo que hay una canción nuestra también de Casa de Oración, que viste en mí, y nada, basura, muerte, hedor, putrefacción. Eso vio en nosotros, por eso Él vino a rescatarnos. No porque, me encontró en algún lugar, yo era la perla preciosa en medio de la inmundicia y Dios me rescató para no mezclarme con ellos. No, amados. No hay diferencia entre los de afuera que no tienen a Cristo y nosotros. O sea, la gran diferencia es que Él nos salvó y aquel todavía no ha sido salvo, aquel todavía quizás nadie le predicó, y esa es nuestra responsabilidad. No por un valor inherente en sí mismo, sino por la gracia, por la misericordia y el amor de Dios. No sería más bien por el valor que Dios da al hombre a causa de su propósito eterno para con él. Obviamente que cobramos un valor especial. Anoche lo decía, ya la salvación es igual para todos, pero si tendríamos que evaluarlo, valorizarlo o darle un valor, si pensamos, por ejemplo, el ladrón que murió en la cruz, pobre ladrón, siempre lo agarramos con él, pero es un hermano nuestro, ¿amén? Pongámosle que se llama Teófilo. Teófilo que se arrepintió, no sé si era griego o judío, bueno, no importa. Se arrepintió, el Señor él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. O sea, lo rescató de la muerte eterna. Estaba muriendo físicamente y Dios lo rescató de la muerte eterna. ¿Amén o no? Amén. Entonces, mi hermano, lo vamos a ver allá. Amén. Tremendo. Pero también lo vamos a ver al apóstol Pablo. Amén. Entonces, si miramos, decimos, che, ¿qué escribió el hermanito este de la cruz? Pobre, ¿qué va a escribir si estaba ahí? Nada, ¿no? ¿A quién le predicó? A nadie. Bueno, obviamente lo que él dijo fue escrito, lo escucharon ahí y se escribió ahí. Pero Pablo si vamos a ver por el valor, Pablo tiene más valor. Pablo escribió las epístolas, hizo esto, aquello, nos dejó. Bueno, estamos estudiando las cartas a Timoteo, que las seguiremos el año que viene. Entonces, obviamente hay un valor por una responsabilidad que Dios, un propósito que Dios le ha dado a cada hombre. Cuando más compromiso, cuando vos más te entregás al Señor, el Señor más te va a usar. Si el Señor no te usa por tu flojera, por tu falta de entrega al Señor, de compromiso, igual sos salvo, al lado del ladrón de la cruz. Basta. Se quedaron todos. Cuando la palabra nos dice que el propósito eterno de Dios es que seamos formados a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito. Porque dice Romanos 8:28, ¿lo saben? Sí que lo saben. Y a los que aman, primero dice, y sabemos
¿Lo saben? Si no lo saben, tienen que saberlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, al que sirve al Señor, van a venir una batería de problemas, de situaciones, desafíos, traiciones, decepciones, piedrazos, de todo. Bueno, todo eso te va a ayudar para bien, porque fuiste llamado para un propósito de Dios. Dice la versión Biblia en lenguaje sencillo, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de lo que Él ha llamado de acuerdo con su plan. No debemos pensar que por el hecho de amar a Dios, ¿cuántos aman al Señor? Claro. Obtenemos por mérito propio los resultados favorables de las adversidades. Es decir, yo amo a Dios, así que Dios conmigo, a mí me cuidas y no me metas en ningún problema. Yo sé que todo ayuda para bien, Dios, pero en el nombre de Jesús te pido, evita todos los problemas para mí. Porque tú sabes que yo te amo y te sirvo y oro todos los días. No, tampoco existe eso. Sabemos que cuando se trata de salvación, los hombres comienzan, sobre todo los primeros pasos, ¿no? No hay nada más motivador que ver a un recién convertido, que tiene 1 año, 2, y va a ir, ¿no? Y hasta si le da el lugar te predica y se convierte en todo de vuelta, ¿no? Está lleno de amor y de pasión. Entonces empieza gustosamente, por eso mismo ellos se imaginan que no sé cuántas cosas por las cuales podrán seguir alcanzando el favor de Dios. No podemos alcanzar el favor de Dios por más obras que hagamos. Solo alcanzaremos el favor de Dios por la obediencia que tengamos. Romanos 8:29, si hay texto complejo, si hay texto que ha traído tanta controversia, es Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, esa palabra conoció, aparece el vocablo griego prokinosko, que es conocer, saber de antemano, es un conocimiento anticipado. Algunos lo interpretan porque, claro, nos predestinó, como diciendo, ya Dios eligió a este no me gusta la cara que tiene, a la otra sí porque hizo buenas obras, tiene buen corazón, entonces sí la voy a salvar. Entonces eso es lo ponen a Dios como algo arbitrario, porque el día del juicio final, alguien que no fue elegido, digamos, predestinado, si querés, puede apelar ante algún abogado y decir, perdón, si Dios ya me marcó para el infierno, entonces ¿qué juicio puede hacerme? Sería un juicio injusto, es una parodia de un juicio. Imagínense en el cielo haciendo una cuestión así, ¿no? No, acá la cuestión es que Dios es Dios y Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que va a pasar, Él sabe cuándo será el último día, el último suspiro de nuestra vida. Él sabe el día ese. Por eso nos está urgiendo a que le busquemos, que nos volvamos al Señor. Nosotros humanamente nos imaginamos que vamos a pasar el 2022 al 2023, que es la barrera, ¿viste? Sigue todo igual, pero le ponemos una barrera entre el 31 de enero y el 31 de diciembre y el 1 de enero, como que algo pasa y algo mágico. No. O sea, cae domingo, 31, creo, ¿no? 31, primero cae lunes, ¿no? No, primero cae domingo. Encima del domingo. Y el lunes cae 2. Y cuando te das cuenta ya estamos a 15 de enero. Todos se van de vacaciones. ¿Se van de vacaciones en algún lado? La pelo pincho. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí habla de un glorioso destino. Un cambio y crecimiento que vamos alcanzando día a día en el camino hacia el destino eterno de la vida plena, hasta así recién parecernos a Él,
cuando ya no estemos más en este plano físico material, sino que ya seamos llevados con Él. Vamos camino a la perfección, amados. La salvación es una cosa, pero la perfección es otra. La regeneración, la santificación es otra cosa. Entonces, la señal de que habita en nosotros ese Espíritu de Dios que nos da vida, es que estamos cambiando, estamos creciendo, no estamos estancados, ni mucho menos volviendo para atrás, porque el que retrocediera es el que no le agrada al Señor. ¿Se dan cuenta? Por eso les preguntaba si ustedes han cambiado. Si yo tiro aquí una pregunta, ¿cuánto hace que conoces al Señor? Y alguno me va a decir, yo hace 45 años. Y el otro me va a decir, yo hace 3. El otro va a decir, acabo de nacer de nuevo con este mensaje. Puede pasar, gloria a Dios, ¿no? Pero si vos tenés muchos años en el camino del Señor, si hoy, por ejemplo, si hoy no podés perdonar a tu hermano, o a tu hermana, por ejemplo, ¿no? A tu amigo, tu compañero, y mantenés tu bronca guardada en tu corazón, te pregunto, ¿estás cada día pareciéndote más a Cristo? No. Porque tenemos que dar frutos dignos del arrepentimiento. Gálatas 5:16 por ahí, ¿no? El fruto, las obras de la carne, bueno, bronca, celo, envidia, y la obra, el fruto del Espíritu, paz, paciencia, amor, benignidad, fe, mansedumbre. Lo mezclé todo, pero está todo ahí. Entonces, si tenemos eso, significa que estamos creciendo y estamos pareciéndonos cada vez más a Cristo. Revividos por su muerte. ¿Dónde y cuándo empieza la formación de esta imagen a semejanza de Dios, pero plenamente? ¿Cuándo da inicio? Porque, déjame decirte, Dios no te toma y usa desde una imagen y semejanza debilitada, moribunda, pecadora, débil, corazón perverso. Dios te toma así y te usa, ¿sí o no? No, más bien primero hay que morir para nacer de nuevo, porque el Evangelio no te mejora como persona, el Evangelio te transforma a una nueva criatura. Otro texto hermoso, conocidísimo, 2 Corintios 5:17. Gracias al Señor por los técnicos que nos devolvieron la energía eléctrica. ¿Quién estuvo colgado ahí? Adri, Luciano, y el dinero le hacía porra. Vamos, tú puedes. 2 Corintios 5:17 y 18 y 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Tremenda palabra, amado, que nos está diciendo nuestra condición. De modo que si alguno está en Cristo, ¿estamos en Cristo? Amén. O en Crosti. Estamos en Cristo. Es nueva criatura. Le duele pecar. Peca ocasionalmente y está mal. Se siente una basura hasta que no se reconcilia con el Señor y le pide perdón al Señor. El Señor lo limpia y sigue siendo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya tu vida pasada de ser sinvergüenza, mujeriego, parrandero y jugador, ya eso pasó. Eras chismosa, peleadora, qué sé yo, ya pasó eso. Eras vicioso, alcohólico, ya pasó. Eso quedó en el olvido. Nueva criatura es, todas las cosas son hechas nuevas. No, fíjense, amados, que no solamente las cosas viejas pasaron, sino que comienza una nueva vida. Entonces el cristiano verdadero no se tiene que conformar con ya no robar más en el trabajo, ya no miento más. Eso lo hacen también los moralistas, no. Sino que el cristiano verdadero dejó todo eso y ahora tiene una vida nueva.
¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la nueva criatura? Que tiene un corazón nuevo. ¿Qué significa eso? Que me hizo un trasplante. No. Significa que ese mismo corazón lo enderezó. Ese corazón significa eso, que lo cambió, lo enderezó. Que es creado en Cristo para buenas obras. Ya al sacarnos todos nuestros pensamientos, todos nuestros pasados, toda nuestra manera de ver, nos pone el corazón de Cristo. Estoy hablando simbólicamente, ¿no? Y cambia, aunque es el mismo hombre. Yo anoche le contaba a los hermanos de anoche el testimonio de mi padre, cuando yo se lo comenté, él deja el alcohol, los compañeros mismos no lo podían creer. Le decía, no, ya vas a volver, pero cuando pasó el tiempo y no solamente dejó eso, sino que cambió hasta su forma de vestir, su forma de hablar, se dieron cuenta que hubo un cambio en él. Es la misma persona, pero es otra persona. ¿Se entiende? Es el mismo hombre, pero ha cambiado su carácter y ha cambiado su conducta. Ha cambiado sus hábitos, dejó los vicios, ha dejado de comer lo que antes comía, ahora come sano. ¿Y sabe qué implica eso? Comenzás a rejuvenecer. El cuerpo dice gracias Dios porque se convirtió, dice el hígado, el páncreas, todo, ¿no? Entonces ya tu piel ya es otra, las canas se ponen negras, nada, eso no pasa. Pero cambia la persona. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes, me puede levantar la mano, no vamos a dar vuelta a la cámara, no se preocupen. Pero ¿no les ha pasado a ustedes encontrarse con a un amigo de la secundaria o de la primaria y los ves y parece que tuvieran 70 y vos parece que tuvieras 20? ¿Pueden levantar la mano a los que les pasa eso? Sí, claro. Bueno, vos, Marcial, sos siempre joven, así que no sé qué comés, Marcial, tenés que dar la receta. Aunque es el mismo hombre, ha cambiado. Estas palabras deben significar más que una transformación superficial por arriba, porque tampoco se trata de ponerme saco, corbata, comprarme una Biblia y decir amén, aleluya, hermano, y ya está, ¿no? No, es de adentro hacia afuera. ¿Qué significa que ha cambiado? El hombre que antes no veía la belleza en el Salvador para desearlo, amarlo y adorarlo, ahora lo ama por sobre todas las cosas. Antes lo odiaba, antes le hablaban de Dios, dejate con eso, de la religión, te están robando y todo lo del speech y las cosas que dicen, ¿no? Amados, el hombre que antes no veía al Señor ahora lo ve. El hombre que antes no entendía a Dios ahora lo empieza a entender. ¿Les pasa que entienden mucho más ahora? Yo hablo con varios de ustedes que me lo dicen y a mí me traen mucha satisfacción. Dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliación, la palabra que deriva ahí es dialiazo, que significa también, tiene que ver con arrepentimiento, pareciera esa palabra, cambiar de forma de pensar. Dios proveyó el medio, Dios proveyó la base para la reconciliación del hombre con Dios. Dios hizo todo. El mérito y la gloria es para el Señor. Nosotros no hicimos nada. Es totalmente el plan de Dios. Es totalmente su amor que lo mueve a hacer eso. Pero también en el sentido de justicia de Dios, porque la justicia de Dios que tenía que estar satisfecha. Y por eso Dios dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Lo que Pablo está argumentando es que Dios no precisa de reconciliación, puede vivir sin eso, Él es Dios, es autosuficiente, no necesita de nosotros, sino que Él, por amor, está dedicado a la gran tarea de la reconciliación a nosotros con Él mismo. Porque, amados, Él hasta ahora nos ama. ¿Se dan cuenta? Los que tenemos que reconciliarnos somos nosotros, no Dios. Porque Él nos ama. Nosotros le odiábamos y algunos le siguen odiando. Porque dicen con sus bocas, ¿no? Y con sus hechos los desmienten, dice la palabra, ¿no? Dicen que aman a Dios, pero con sus hechos los desmienten. Esto tiene que ser llevado a cabo bajo las condiciones de Dios. No hay otro plan alternativo, otra interpretación diferente, sino que es a través del plan perfecto trazado por la vida de Cristo.
por obra del Espíritu. Que Dios estaba en Cristo, ahí lo está diciendo, reconciliando consigo al mundo. ¿A quién? Al mundo, a todos. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuántos pecados hemos cometido? ¿Cuántas cosas horribles que ni siquiera queremos recordar? El amor de Dios es tan grande, tan incomprensible muchas veces, que no pudiéramos aceptar. Por ejemplo, anoche yo daba un extremo ejemplo de un hombre cruel, que si no se arrepintió está ya ardiendo, está en la antesala del infierno. Adolf Hitler, quien fue responsable de la matanza de más de 6 millones de judíos y de, entre otras personas de diferentes nacionalidades. Y ese Adolf Hitler, si él se hubiese arrepentido de sus pecados, no se hubiese matado, como dicen algunos que fue así, se suicidó, ¿ustedes qué piensan? ¿Dios le perdonaría? ¿Alguien dice no? Algunos dicen no, otros dicen sí. Les contaba también anoche que yo tenía una amistad con un hermano que era carcelario y que él le había predicado el Evangelio a quien fue un presidente de facto de un golpe militar de aquí de Argentina, que se llamó Jorge Rafael Videla. Un hombre también responsable de mucha sangre derramada en este país. Y este varón, que era un pastor, me dijo que él entregó su vida a Cristo. Y bueno, de hecho me mostró cartas, me dice, esto es puño y letra, me dice de él. Yo tuve el privilegio de ver eso, ¿no? Y él citaba textos de la Biblia y hablaba del Señor. Bueno, lo quiera que sea verdad. Aunque ese hombre cuando murió, todo el país celebró, porque fue nefasto. Es como si los venezolanos se muere Maduro, van a celebrar, calculo yo, no sé. Pero imagínense, o el hombre lo ve así, digno de ser crucificado. Ahora, si ese varón se entregó a Cristo, ¿ustedes piensan que el Señor lo salvó? Ese es el amor incomprensible, es tan grande que escapa a nuestro pensamiento. Ahora, imagínate, alguien que viene a la iglesia con su Biblia, su traje, su corbata. Los que trajeron corbata, Pablo se siente medio identificado. Yo no traje por la duda. Y viene a la iglesia con su Biblia, pone la ofrenda, y todos los vemos como un hermano, pero resulta que esa persona tiene una doble vida, ¿no? Engaña a su esposa, vamos a decir. O sea, no mata a nadie, nada, pero bueno, tiene su cuestión allí. Y esa persona muere y se va al infierno. ¿A ustedes les parece justo o no? Por la justicia de Dios. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esa persona que decía ser cristiana no era cristiana en realidad, sino que era una persona que nunca entregó su vida al Señor. Tuvo solamente un convencimiento de la verdad, pero no tuvo un arrepentimiento. Entonces comparemos los dos casos del que mató tantas personas, y este no mató a nadie, pero este se burló de Dios. Iba a la iglesia y todo, ustedes lo veían, salen las fotos de los fines de año cuando hacemos los videos, salen las fotos, pero no está. Amados, ese es el amor de Dios. Porque no tiene que ver con lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que tiene que ver con Cristo. Y si nosotros aceptamos a Cristo y nos escondemos en Él y dejamos que su sangre nos lave, nos limpie todo pecado, somos salvos solo por Él. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga no, porque yo soy más santo, yo fui todo. Yo, pastor, miren que yo fui a la iglesia sin faltar una sola vez. Ese día que llovió, ¿se acuerda que ni usted vino? Yo estaba ahí en la puerta de la iglesia. Entonces yo merezco el cielo. No. Tremendo, ¿no? Porque es Dios quien reconcilia al mundo con Él. Dios muestra al mundo entero que en virtud de la obra de la redención llevada a cabo en el monte Calvario, la justicia y la santidad
han quedado satisfechas. Ya no hay nada, amado, escuchar, ya no hay nada que se interponga, ya no hay nada que se oponga al desbordamiento del amor de Dios hacia tu vida, hacia la vida de todos en este hermoso planeta. El amor de Dios está derramándose hoy día a día, su gracia está cayendo como una catarata, solamente hay que ponerse debajo para ser limpiados por Él. Dice Isaías 59, 1 al 2. ¿Cómo están, amados? ¿Bien? Bien. Del otro lado, ¿cómo están? Pongan like ahí. Hoy vamos a compartir la cena del Señor con algunos hermanos que no han podido venir, caso Tamara y Diego, sabemos lo que pasó. Ellos van a estar compartiendo la Santa Cena desde su casa. Y tenemos varios hermanos que no tienen pastor, no tienen iglesia, que están en diferentes partes del mundo. También hoy van a estar compartiendo con nosotros la Cena del Señor a través de Facebook. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Lo que Dios hace. Isaías 59, 1 al 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pregunta, ¿qué es lo que separa al hombre de Dios? Claro, lo tienen bien claro, es el pecado. Dice en esta versión, Isaías dijo, Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír. O sea, no necesita que le andemos gritando a Dios. ¿Viste? Algunos le gritan, Señor, no, como que Dios está medio, ¿no? Dice, tiene buenos oídos para oír. Si Él escucha hasta nuestros pensamientos. No hace falta gritar tanto. Ahora si usted quiere dar un grito de júbilo, pueden hacerlo, no hay problema. Amén. Pero la maldad, dice el versículo 2, de ustedes, dice el profeta Isaías, los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Amados, eso pasaba antes del Monte Calvario, antes de la cruz. Así estaba el hombre con Dios, así estaba Dios con el hombre. Dios no podía escuchar porque Dios no soporta el pecado, no soporta la carne putrefacta sobre la mesa. ¿Ustedes lo soportan eso? Vienen las moscas con este calor, los gusanitos de arriba, y vos vas a comer eso. Dios no lo soporta, no lo puede soportar. Así como te da repugnancia eso, a Dios le da repugnancia el pecado. Por eso tuvo que morir. Es tan caro el pecado, amados, que se tuvo que pagar un precio más alto que el pecado, la sangre de Cristo. Pero ahora, por esa maravillosa obra de la cruz, gracias a Dios, Él ya está de cara a nosotros, ya no está de espaldas, sino está de cara, de frente a nosotros. Dice, y no les tienes en cuenta sus transgresiones, no le vuelve la espalda a nadie. Y esto es a través, ¿saben de qué, amados? De sus mensajeros, quienes proclaman este mensaje. Todos somos embajadores del Señor. Todos los que proclaman el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios, son embajadores. Todos los que están aquí, usted puede abrir su Biblia y ver a Ageo, puede ver Samuel, Esdras, David, Ageo, o sea, lo repetí, Juan, y todos ellos son embajadores del Señor que nos han proclamado la palabra. Y nosotros seguimos tomando esa palabra y proclamándola. Por eso dice, así que somos embajadores, dice el 20. 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Pueden sentir el amor de Dios? Pueden sentir, como dice, rogando, Dios rogándonos que nos reconciliemos con Él, porque Él nos ama. Es como, ¿viste cuando hay un problema matrimonial y uno no le quiere perdonar? Pero perdóname, mi amor, perdóname, te amo, prometo cambiar. Y no te perdono, ¿no? Imagínense si Dios hiciera eso, pues está enojado con nosotros. Él mismo nos está diciendo, reconciliaos conmigo. Aquí es donde el hombre es imagen y gloria de Dios nuevamente. Y al final, pregunto, ¿dónde terminará el hombre, la mujer que rechaza este mensaje? ¿Dónde terminará esa persona sin Cristo?
sino en las llamas eternas del infierno. ¿Ustedes piensan que hace calor aquí? El diablo le hace creer a la gente que puede vivir como se le antoja y que no va a haber consecuencia. Eso hace el diablo. Un mensaje es relativizar la gracia. No, la gracia te cubre, la gracia te alcanza, no importa cuánto peques. Amados, eso es relativizar el amor de Dios. Pero Jesús habla claramente diciendo que el infierno es un lugar real. El infierno es real. Y es terrible el destino de las almas que con su puro ejercicio de rechazar la voluntad de Dios. Veamos qué dice la palabra de Dios, lo digo rápidamente. La Biblia es la única voz autorizada para hablar del infierno. Amén. No aquellos que viajan y se van a las profundidades del abismo y se entran por el brazo izquierdo del infierno. No, sino lo que dice la palabra me alcanza. No hace falta que alguien me diga, yo estuve en el infierno. Me cuesta creerlo un poquito. Pero sí lo que dice la palabra del Señor. Y precisamente para eso vino Jesús, para que no vayamos a parar en ese lugar. Uno de los motivos por el cual el Señor nos salva es para que no vayamos en aquel lugar. Dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Algunos tienen miedo por la inseguridad, ¿no? Que no me roben, que no me apuñalen, ¿no? No teman a eso, porque no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Fuerte, ¿no? Otro dice, tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto, rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oído para oír, escuche y entienda esto. Dice esta versión, Mateo capítulo 13, 40 en adelante. Amada iglesia, y la religión no alcanza. Debes tener una obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida, que te convenza para cambiar de vida. Amado, el hombre no puede convencerte, por más elocuente que sea, por más que hagamos un montón de cosas. No puede convencerte, pero el Espíritu Santo sí te puede convencer. Y ahí está la clave para no ir al infierno. Si vos querés salvarte, para no ir, por ejemplo, si es tan chato el pensamiento de la salvación, para escapar del infierno, la clave es decirle sí al Señor. Pedirle perdón al Señor. Y la realidad, amados, es que hay un lugar de tormento para aquellos que rechazan al Salvador y se burlan de Dios con sus hechos. Y Dios es amor. Y algunos confunden esto y no se dan cuenta que Dios también es justo. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, sabiendo lo que debemos saber, que es la primera de las demandas de Dios. El arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay salvación. Dice Mateo, vamos a buscarlo, Mateo 4, 16 al 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la luz, ¿quién es la luz del mundo? Cristo. Resplandeció en aquellas aldeas, en aquel tiempo. Cristo nació, ahora se va a celebrar en todo el mundo la Navidad. Nosotros también vamos a estar haciendo acorde a eso, enseñanza sobre eso y alabanza sobre ese tema. Pero dice que desde ese entonces, desde que vino el Señor y comenzó a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Cuál fue el mensaje del Señor? Arrepentíos. No dijo: vengan que les voy a sanar a todos. No puso una iglesia ahí, puso un cartel: aquí el pastor Jesús, hoy milagros para todos. Si bien él hacía milagros, y cuántos milagros hizo, ¿no? Tampoco decía: vengan y coman gratis. Tampoco decían eso. Tampoco decía un cartel: vengan y prueben al Señor y pacten con el Señor y den 1000 y Él les dará 10.000. Tampoco predicó eso.
las primeras palabras de su predicación, que son las más importantes, que el cielo y la tierra pasará, amados, el Señor vendrá, y esta palabra sigue siendo verdadera: arrepentidos. Y se dan cuenta, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, que lo que más le cuesta al ser humano es arrepentirse por el orgullo y la soberbia que llevamos. ¿Y yo de qué? Yo soy buena, yo voy a la iglesia, no ve que estoy acá aguantándote. Y esa es la primera predicación de Jesús. Jesús dijo: arrepentíos. Y no debemos olvidar que era el mismísimo Dios hecho hombre, diciendo el mensaje que el hombre necesita conocer: arrepentíos. El arrepentimiento es algo determinante para Dios. Dios no va a obrar con nadie si no hay arrepentimiento. No hay nuevo nacimiento, no hay cristiano, no hay ministerio, no hay nada si no hay arrepentimiento. Como diciendo: arrepentite, después hablamos. Todo lo demás te viene, pero primero tenés que arrepentirte. El arrepentimiento es la puerta de entrada para llegar a Dios. O sea que sin el arrepentimiento nadie tiene acceso a Dios. Vamos a leer lo que dice Dios, lo que Dios está diciendo. Hechos 17:30. Vamos muy bien con el tiempo y con la temperatura también. ¿Van bien, no, hermanos? ¿Están contentos? ¿Sí? Si alguien quiere tomar agua o algo, levante la mano y ahí le van a entregar los hermanos. Hechos 17:30. Mirá lo que Dios nos está diciendo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, en su misericordia, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, obviamente está hablando ahí al pueblo de Israel, también nos habla a nosotros. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, está diciendo a todos, que se arrepientan. ¿Qué es lo que manda el Señor? Que se arrepientan. No dice que se congreguen, después dice eso. Cuando ya sos cristiano ya te marca las pautas. Pero lo primero es arrepentirnos. Y yo ruego al Señor que en esta tarde el Espíritu Santo pueda estrujar nuestros corazones. Lo deseo, amado. Lo deseo de verdad. Cuando Dios decide comenzar una relación con un individuo, el primer requisito que Él pone es el arrepentimiento. Y Dios sabe que el hombre ha pecado contra Él y lo exige como primer paso. O vos como ser humano, como persona, ¿no te pasa que cuando estás peleado con alguien, enemistado con alguien, ponele, y antes de venir a pedirte algo: che, me prestás la pala para hacer tengo que hacer una zapata, un agujero para hacer una columna? No, generalmente uno dice: perdón, vos no me tendrías que pedir disculpas primero, que la vez pasada me ofendiste. ¿No? Antes de, yo te lo voy a prestar, pero no deberíamos arreglar cuenta primero. Amados, les hago este ejemplo para entender cómo Dios nos está diciendo esto más profundo todavía. Nosotros hemos transgredido la ley de Dios. Hemos roto todo el decálogo, la ley de Dios. Quizás algunos dirán: bueno, yo no maté, pero quizás mataste, fuiste homicida de tu hermano al despreciarlo, como dice el Señor. Ahora, no existe ningún argumento que Dios pueda aceptar del hombre para poder trabar una relación con Él. Si no hay arrepentimiento, no hay argumentación, no hay nada para acercarse a Dios. Y déjame decirte algo, porque, a ver, uno puede decirle a una persona que no conoce a Dios: orá al Señor, pedile a Dios que Él te ayude. Y Él en su misericordia lo puede ayudar. Si Él hace salir el sol para buenos y malos, si Él hace llover para buenos y malos, ¿no dice así la palabra? Amados, a Él no le cuesta nada sanar a una persona aunque no sea cristiana. ¿O usted piensa que Dios solo sana a los cristianos? No, y más, sana a los que no conocen que a los que conocen. Y por misericordia muchos se convierten a Cristo por ese milagro, pero también otros tantos dicen gracia, o ni gracia, como los 9 leprosos, ni agradecieron y se fueron a hacer seguir su vida. Pero, amado, es muy diferente. Para alcanzar la salvación, lo que Dios demanda es arrepentimiento.
El arrepentimiento de Juan el Bautista, lo que predicaba Juan el Bautista. Cuando Juan comenzó su ministerio, su predicación, fue el arrepentimiento del pecado, enfatizando en forma categórica el verdadero arrepentimiento. Era un pueblo sencillo el que él bautizaba. Gente de campo, gente de feriantes que tenían sus ferias allí, vendían pescado, vendían hortalizas, qué sé yo. Y él les hablaba y les predicaba. Algunos hasta eran soldados. Les pedía evidencias concretas, de que compartan alimento, que si tienen 2 túnicas regalen al necesitado, que no extorsionen, que no cobren de más en sus cosas. Eso está en Lucas capítulo 3 y ya lo conocemos. Mucha gente venía donde Juan para ser bautizados, ya que todos lo consideraban como un profeta de Dios. ¿Saben que Juan era considerado para el judío como Elías? Respetaron más a Juan que a Jesús. Bueno, porque el Señor Jesús le dio justo en el centro, ¿no?, de su orgullo, y desmenuzó todo la mafia esa que había allí. En una oportunidad en que estos llegaron al río Jordán, llegaron los líderes religiosos, y saben que ellos se vestían de una manera muy suntuosa, generalmente con ropas blancas, con detalles, flecos. Algunos se ponían filactelias, que eran unos cueros. Cuando más espirituales se sentían, las filactelias de los cueros eran más grandes, porque dentro de esos cueros había textos bíblicos, y con su manto y toda la cuestión, y parecían especies de príncipes caminando por las calles de punta en blanco. Así llegaban, mezclado con la gente sencilla, a bautizarse. Y llegaron al río Jordán. Anoche les hacía este ejemplo y vuelvo a utilizarlo en este día. Imagínense, vamos a poner una situación, me pongo yo como ejemplo, como un pastor de esos que están interesados más en otra cosa que en predicar la palabra. Y de repente se escucha sirenas, vienen unas motos de policía escoltando a 4 o 5, ayer eran 4, hoy son 5 ya. Rolls Royce, ¿vieron los Rolls Royce, esos que se ven en Qatar? Esos blancos, que son altísimos, que para bajarse necesitan una escalera, ¿no? Y resulta que esa gente viene de otro lado, vienen de Qatar. Y claro, y dijeron, queremos ir a Villa Albertina. Villa Albertina, no. Bueno, quieren conocer la iglesia. Y vienen con su Rolls Royce y se bajan los jeques árabes. Ya algunos ya están, gloria a Dios. Tienen anillos de diamante acá, otro de zafiro, oro por todos lados. Y dicen, queremos escuchar. Y son como 30 jeques árabes, todos multimillonarios con petrodólares. Y ¿vieron lo que hacen allá en Qatar? Invitan dice, ustedes son argentinos, todos gratis a comer, vengan a mi casa. Y hacen toda una cuestión ahí, comen bien, hasta no sé si le regalan plata, porque están tan millonarios. Imagínense, entran aquí y estamos todos apretados, no hay lugar. Y a ver, hermanito, allá, vayan a su casa, los dejen 30 lugares que acá vinieron, acá adelante. Vuelen a ustedes que los ponemos acá los jeques. Traigan ventiladores ahí, todo lindo, traigan gaseosa, todo, vamos a atenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros intereses, ¿no? Amados, saben que muchos actúan así hoy. Y ven, y estos, yo conocí un profeta que miraba el zapato y la marca de la camisa y el reloj. Y ya se le acercaba y decía, Dios tiene palabra para ti, prepárate. ¿Saben cómo terminaba, no? Sacando la chequera y haciéndole un cheque al profeta. Eso lo vimos acá, en vivo y en directo. ¿O no, Adri? ¿Lo vimos esto acá? Lo vimos, sí. Cosas que hemos visto. Entonces, a lo que voy, si viene alguien importante, viene Messi y su familia a congregar con nosotros, ¿qué hacemos? Los pibes como estaría, ¿no? Messi, autógrafo, ¿no? Bueno, viene Messi, vos estabas orando, contestó, ¿dónde está Luciano? Ya está contestada la oración. Sí. Vamos a comprar un microestadio y va a ser casa de oración. Bueno.
Resulta que le pasó eso a Juan. Llegaron esta gente importante, adinerada, porque le saqueaban a medio pueblo y al otro medio también, y eran gente poderosa, gente influyente, y cuando llega, los ve, ¿y qué dice Juan? Oh, gloria a Dios, crece la iglesia, qué bendición, ahora sí vamos a poder comprar camellos 0 kilómetros, ¿no? No, Juan los identifica y les dice, ¿qué hacen ustedes acá, raza de víboras? Se pinchó el globo, ¿no? Les instó para que produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Le estaba diciendo que tuvieran un cambio de conducta de vida, que mostraran signos evidentes de que realmente se han arrepentido. Hermano cristiano, si no hay frutos realmente que evidencian tu arrepentimiento, no te arrepentiste nada. Solo estás viniendo. Mateo 3, 4 al 8. Ya enseguida terminamos, Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así les dijo, así nomás, generación de víboras, engendro de víboras, les dijo. ¿Saben por qué les dijo eso? Porque ellos escuchaban el mensaje de Juan, todo vestido con ropa de piel de camello, rústico, no andaba él con Armani, andaba comiendo miel y langosta, pero no langostino, no era sushi, era langosta, esos que saltan. Lo fritaban, mandaban miel y comían. Ese era Juan. Y Juan utiliza la metáfora de la serpiente que huye del fuego para describir la postura de aquellos líderes religiosos cuando escuchaban sobre la ira venidera. ¿Saben que hay gente que escucha sobre la venida del Señor, les fascina sobre esos temas, que van a caer unas piedras de 50 kilos que van a reventar todo, no va a quedar nada? Dicen, oh, ay, qué tremendo. Y amados, y eso saben que no convierte a nadie eso. Solo el mensaje de la cruz convierte. Y esa gente escuchaba de Juan, que hablaba de fuego, de la era, que ya estaba la hoz para cortar el árbol, y ellos tuvieron miedo, pero no se arrepentían, solo tenían miedo. La víbora escapa del fuego, pero sigue haciendo cosas de víbora. Como alguien dijo por allí, el Evangelio, no confundan, el Evangelio no es un seguro contra el fuego para escapar del infierno. Más bien, el Evangelio es el medio para ser como Cristo. Jesús validó la predicación del arrepentimiento de Juan y además instituyó el bautismo de Juan como parte del bautismo de la fe cristiana. Amado, la urgencia que el Señor nos está demandando para que seamos revividos por su muerte es el arrepentimiento. Es un acto en que en la actualidad Dios está reclamando urgentemente de hombres, mujeres, niños y ancianos. Cuando el hombre no se arrepiente, continúa no solo cometiendo pecados, sino que agregando una serie de otros pecados. No hay una evolución, no hay peco hoy, pero ya por 2 meses no voy a pecar más. Hago esto, pero ya no lo voy a hacer. Amados, ¿cuántos de ustedes han luchado con una cadena de impiedad, un pecado que no pueden soltar? ¿Cuántos siguen aún luchando con algo, con pecados ocultos? ¿Cuántos? Y dicen, no lo voy a soltar, lo voy a dejar, y después vuelven y lo toman, y cada vez peor, y uno se va entregando y se va llenando de ese pecado, y te hace volver necio, ciego y sordo a la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque no hay verdadero arrepentimiento. Hay un temor, como los fariseos, al fuego, al juicio de Dios, al que Dios todo lo ve. Hay un temor, pero después vuelve de vuelta, dejándose dominar por el mal.
En cada pecado, detrás, amados, detrás de cada pecado, déjame decirte esto, hay demonios detrás de la puerta. No nos olvidemos de eso, no relativicemos el obrar de la fuerza de las tinieblas, de Satanás. Sus demonios, sus potestades se mueven fuertemente cuando un cristiano decide volver al pecado. Es un hecho que el pecado ha aumentado en la actualidad, tal como lo dicen las Escrituras, por haberse multiplicado la maldad, se enfría el amor. Se enfría. Amado, yo estoy haciendo una oración en estos últimos tiempos, diciéndole: Señor, pon en mí cada día tu temor santo, pon en mí tu temor, Señor, que yo no pueda fallarte a ti, ni fallar a mi familia, ni a mis hermanos. En la medida que la maldad aumenta, el amor se va disminuyendo. ¿Escuchaste? En la medida que vos practicás el pecado, el amor ágape, el amor hacia Dios y el amor a las cosas de Dios se va achicando hasta desaparecer. El pecado ha aumentado en estos tiempos, no solo por el aumento de la población mundial, sino que aumenta la maldad en el corazón del hombre, la delincuencia, las drogas, el robo, el crimen, estafas, asesinatos. Es un hecho que la acción de Satanás se ha intensificado. Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Hay cada vez más delincuentes en proporción a la población mundial, cada vez parece que son más. Existe algo terrible, existe algo muy peligroso, ese falso sentimiento de confianza de que realmente nos hemos arrepentido y no nos hemos arrepentido nada. El tomar conciencia de la condición humana pecaminosa es importante, pero no suficiente. Porque uno puede decir: sí es verdad, estoy sucio, sí es verdad, el pecado ha dañado, ha destruido mi corazón, ha ahogado mi fe. Pero ¿saben qué? No es suficiente. Porque dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Saben que esa palabra inútiles significa, esa palabra griega, que van empeorando, han empeorado? Estaban mal, lejos del Señor, empeoraron. Se volvieron agrios, inservibles como la leche podrida. Eso significa. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando dice no hay quien busque, significa esa palabra griega exeteo, no hay quien procure, no hay quien adore, no hay quien investigue y trate de conocer a Dios. No hay. Al hombre le es difícil convencerse, escucha, de que no tiene nada para dar. ¿Qué tenés para darle a Dios? ¿Qué podríamos darle? No hay nada bueno en el hombre. Y durante todo el mensaje de la condición humana tendrá siempre una pelea mental. Alguien que escucha este mensaje y no entregó su vida a Cristo está resistiéndose al mensaje. Vez pasada alguien me decía: yo debo revisar qué hay de malo en mí. Y yo le contesté: mejor revisa si hay algo bueno en ti. Pensamos que nos falta un poquito para ya estar bien. Y es tan engañoso. Dice que tengamos cuidado con el corazón, que es perverso. ¿Quién lo conocerá, no? Es débil el corazón del hombre. Alguno podrá escuchar este mensaje, puede recibirlo, puede aceptarlo, puede decir sí es correcto, exegéticamente, hermenéuticamente, sí están bien aplicados, estoy de acuerdo, puede decir. Pero en el fondo está pensando que él no es tan malo. Amado, y eso es un engaño. Sí, somos malos. Amado, si no fuese por el Señor, si no fuese porque estamos escondidos en Él y que estamos bajo sus pies, si no fuera porque estamos parados sobre la roca, amados, no hay nada bueno de parte nuestra. Esta persona pensará que no está muy claro el asunto y recordará que él ha hecho muchas cosas buenas. Yo hice más que toda la iglesia. Yo hice más que toda la iglesia. Alguien puede decir: yo puedo dar más de lo que da todo el conjunto de la iglesia, yo puedo dar más.
Y de hecho los hay. Hay hermanos, amados, que los cubren a ustedes, lo que ustedes nos dan. Hay hermanos que dan por todos, son generosos. Hay otros que no dan nada. Pero eso mueve la aguja en Dios. Como para decir, sí, ahora Dios me ama más. No. Hasta podrá concluir que es necesario arrepentirse, porque bueno, Dios lo está pidiendo. Bueno, a ver, dale, ¿qué tengo que decir? Muchas veces las personas expresan algo que anhelan o que desearían que fuera así, pero no necesariamente lo tienen en el corazón. Hay un ideal, o sea, si tu vida está mal, puedes decir, no, lo ideal sería que yo sea diferente, que sea un mejor esposo, que sea más ordenado en muchas cosas, que sea más esto, menos lo otro, ¿no? Son deseos, pero no necesariamente eso sale del corazón, sale de acá. La pregunta es, ¿estás convencido realmente de que sin el Señor sos malo, sos mala? Si no tenés a Cristo, sos tan malo como el que está allí. En nuestra conciencia, esta pregunta genera solo una respuesta afirmativa, correcta, si de corazón, si realmente, sinceramente se piensa. Pero en la mayoría de los casos se producirá un arrepentimiento de carácter religioso. Cerramos los ojos, arrugamos esta parte, tiramos 2 lágrimas, ya está, ¿no? No atendiendo a los términos esperados y establecidos por Cristo. Porque aquel que no renuncia, aquel que no se niega a sí mismo, toma la cruz y le sigue, no puede ser su discípulo. Una forma de detectar un falso arrepentimiento o una falsa conversión, si querés, porque como hay tantas cosas falsas, ¿cuántos saben que hay cosas falsas? ¿Vieron que está Adidas? Y después está la zapatilla, también tiene 3 tiritas, pero dice a dedos. Después está Rolex, que son relojes que salen, no sé, $150,000. Y después está Rolex con S. Pero son parecidos, te lo venden el Señor de los Anillos, que tienen el paraguas y ponen todos los anillos, los relojes. Pero son truchos. Hay perfumes de esencia de París, que vos te pones una gotita y te dura 2 meses. Y hay este que te venden en la feria, que viene cerrado con celofán y todo, la misma marca, está Julio Bandera, todo, pero te bañás y nada, y no, se va ratito el aroma, ¿no? ¿Por qué? Porque es falso. Hay cristianos verdaderos, ¿y qué dijo Pablo? Y falsos hermanos. Y una forma, nosotros, esto es para analizarnos, amados, porque es la idea de esto, no condenarnos, la palabra no nos está condenando, al contrario. Es detectar si hay falsedad en nosotros. Y hay por lo menos 3 condiciones para saber si realmente hay un verdadero arrepentimiento, si es auténtico lo nuestro. Si estas condiciones no se dan, quizás no te has convertido. La primera, es cortito. La primera, la persona debe tomar conocimiento intelectual de haber transgredido las normas de Dios. No es que, no, porque me lo dijo, y sí, debe ser así, bueno, entonces me arrepiento. No, se da cuenta que va por un camino equivocado, que lo destituye eternamente de la gloria de Dios y va rumbo a un implacable infierno. O sea, lo primero es darse cuenta, reconocerlo. Lo segundo, debe experimentar un profundo pesar por haber pecado, por haber ofendido a Dios, por haber transgredido su ley. Sin embargo, todo lo anterior no tiene ningún resultado si no cumple con la tercera condición. Debe tomar una resolución definitiva de cambiar su mente, de no seguir por el camino que iba y de entregar realmente, ahora sí, su vida al Señor. No importa que hace 50 años que vas a la iglesia, hoy quizás el Señor te está hablando. Y otro aspecto que la persona va a experimentar, amados, cuando realmente nació de nuevo, que la mayoría de ustedes lo sintió eso, es la paz interior. Es la paz interior, que Dios, amados, te ha perdonado de todas las fechorías, de todas las maldades, de todas las perversiones que hiciste en el pasado. Dios te ha perdonado, con su sangre preciosa te limpió de sus pecados y los borró para siempre. Y eso trae una paz tan sublime.
Para el lenguaje común de hoy, la palabra arrepentimiento ha perdido un poquito el significado, pero la raíz etimológica de arrepentimiento es metanoia. Muchos de ustedes ya saben esto, pero qué bueno recordarlo. Está formada por dos palabras: meta, que significa cambio, conversión, y noia, mente, perspectiva, juicio, opinión, intelecto, entendimiento. Es decir, cambio de mente. El arrepentimiento no es solo el paso inicial para recibir a Cristo, sino que cuando se entra en Cristo, toda la vida del cristiano será todo el tiempo arrepentirnos, porque cuando más entregados al Señor estamos, cuando más santificados estamos, nos damos cuenta que el pequeño error, el pequeño pecado puede producir un malestar en nuestra salud espiritual. Y necesitamos ponernos a cuenta. Qué lindo, amados, cuando uno llegó al nivel de que por ahí se le escapó un mal pensamiento, una palabra maldicha, y dice: ay Señor, ¿qué hice? Me arrepiento. Al momento lo dice. No pasa una hora y ya está: Señor, ¿qué acabo de hacer? Acabo de decir algo, o le mandé un mensaje, o le hablé mal a mi hijo, por ejemplo. Dice: Señor, ayúdame, moldea mi carácter para ser una buena madre, un buen padre. Eso, amado, es un cristiano muy avanzado. El que no tiene arrepentimiento, hace y deshace y no siente nada. El cristiano es un pecador arrepentido que tiene contrición, se contrita, se entristece por el pecado y sabe que es responsable del mal que hizo. No anda repartiendo culpas: no, es tu culpa, mujer. Desde que estoy con vos, o siempre sos vos la que me haces pecar. No, somos nosotros. Ayúdanos, Señor. Claro, solo el Espíritu de Dios puede quebrantar el corazón. Ya que mi carne siempre va a provocar en mí una sensación opuesta en relación al pecado. Mi carne, mi naturaleza humana, siempre va a congraciarse conmigo mismo y con el pecado. ¿Con qué? Con autocompasión, autojustificación, relativizando el pecado. No es tan grave. Si hay otros que hacen cosas peores, fíjate lo que hizo aquel pastor, o aquel hermano, o aquel famoso evangelista que hizo desastre. Yo solamente acabo de pegarle a mi esposa. No. La persona que peca y no le altera el vivir y practicar el pecado está en gravísimos problemas. Como me dijo un personaje por allí: yo no peco más, me dice. ¿Cómo es eso? No, yo ya estoy justificado, ya no peco más. Amados, es que hay tantas doctrinas que retuercen las Escrituras, que así salen tantos maestros retorcidos enseñando eso. Dice, si decimos, dice las Escrituras, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amados, no nos ocultemos, es sí que hemos pecado. Dios demanda que el hombre comprenda su real condición pecaminosa, porque esto es determinante para que haya una verdadera relación con Dios. La persona que responde al llamado de Dios va a llevar frutos dignos de arrepentimiento. Va a demostrar hacer frutos pues dignos de arrepentimiento. Dice el Señor: por el árbol, por el fruto, se conoce el árbol. Ayúdanos, Señor. La tentación está. El pecado proviene. Y Satanás está tentando. Y él actúa. ¿Sabe con qué actúa? Con los deseos y las debilidades del hombre. ¿Y sabe cuál es la mayor debilidad del hombre? El sentirse muy fuerte. Y es tan débil. La participación del diablo no excusa al hombre, ¿eh? No puede echarle la culpa al diablo, porque hay muchos movimientos de doctrinas hoy que dicen: no, adulteraste, fornicaste, espíritu de fornicación, lo vamos a echar fuera, visitate. Vos no sos culpable, es el espíritu que se metió y te metes con mujer que encuentra. No, amados, no le echemos la culpa al diablo. La evidencia de esto es cuando Dios dice que de todo pecado que el hombre cometa, tiene que arrepentirse. Amados, vamos a conmemorar la cena del Señor, es algo muy serio.
Es el momento de ponernos a cuenta con el Señor. La iglesia es el lugar ideal. Lo más ideal sería que ya vengamos a cuentas con el Señor. Pero venimos y en el caminar nos manchamos, pecamos, dejamos pasar, lo escondemos abajo de la alfombra. El Señor nos está hablando. El diablo acusa ante Dios y reclama al cristiano que cayó en pecado. Cuando vos caes en pecado, el diablo te va a acusar delante de Dios. Juan le escribe a los hijos de Dios y no a los que están en tinieblas. El cristiano no sale de la luz aún cometiendo pecado, porque ya el Espíritu Santo está en él. ¿Escuchaste? Cuando un cristiano peca, no es que el Espíritu Santo se va de él. Está ahí, amado. Por eso te sentís mal. Por eso estás triste. Termino con esto. Debemos comenzar a tomar conciencia de lo que significa la cruz que nos revivió de la muerte. Venimos de una pandemia y ahora parece que en algunos lados hay rebrotes, hay que cuidarse, tengan cuidado, tomen recaudo. Si están con fiebre o con estornudo y tos, traigan barbijo. Nos relajemos en ese sentido. Ahora, ¿por qué hacemos eso? En definitiva, porque evitamos la muerte. ¿Cuántos murieron por el COVID? ¿Cuántos males trajo ese virus que despertó otras enfermedades? Eso están diciendo por todos lados. Hay que cuidarse mucho. ¿Por qué nos cuidamos? Porque no queremos morir. Inconscientemente le estamos escapando a la muerte física, pero nos descuidamos la muerte espiritual eterna. Cuando ustedes fueron bautizados, dice la palabra del Señor, ahora les digo la cita, pero escuchen por favor. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él, porque confiaron en el poder de Dios. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlo como prisionero en su desfile victorioso. Estoy leyendo Colosenses 2, 12 al 15. Amados, cuando no estamos caminando en la verdad, en nuestro diario vivir, las mentiras van a venir. Ya sea por medio de la carne, ya sea por medio del mundo, ya sea por medio de Satanás, van a venir como olas, una tras otras a nuestras vidas, cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es ahí cuando estamos susceptibles al engaño, propensos a pecar. Cuando no estamos en la verdad, estamos más ávidos y aptos para pecar. Ahí cuando viene la debilidad, cuando viene la tentación. Nuestro mayor error y más grande debilidad es cuando no estamos permaneciendo en Cristo. ¿Qué pasa con tu hijo, tu hija de 7, 8, 10 años cuando anda sola por la calle? ¿La dejarías sola en la calle a tu hija de 10, 11 años o menor? A veces ven los chicos de noche andan por la calle. ¿Lo dejarías que se meta en casa de cualquiera? Donde hay muchos hombres, no lo harías, ¿no? Pero cuando estás seguro tu hijo, tu hija, tu nieto, cuando está con mamá, con papá, cuando está de tu mano, ¿no? Amados, si estamos lejos de la mano de Cristo, estamos en peligro de caer en todas tentaciones. Las preocupaciones del pasado se anclan en nuestros corazones. Vienen de vuelta, las cosas que ya deberían quedar en el pasado, las cosas viejas pasaron, vuelve la culpa, vuelve el dolor. Y eso produce afanes hacia el futuro. Asoma el rostro de la ansiedad. ¿Qué va a ser de mí? Ya tengo
40, no hice nada de mi vida, no hice nada y además estoy retrocediendo, mi relación con Dios va de mal en peor. Y entonces se transforman en raíces de pecados porque están basadas en mi obra. Las mentiras en nuestro corazón rápidamente se convierten en ídolos. Y los ídolos del corazón nos hacen sentir culpa. Claro, porque si Dios no está en primer lugar, el que ocupa el primer lugar soy yo mismo. Tratar yo de resolver mis propios problemas. La culpa produce remordimiento. Eso no es arrepentimiento, es intelectualmente, sí, me doy cuenta. Pero en vez de ir al Señor, trato de resolverlo yo mismo, a mi manera. Eso es orgullo. Y el orgullo muchas veces lo mostramos con autocompasión. Decíamos, no, pobre de mí, yo porque me pasa esto, o me pasó lo otro, o por culpa de... Cierra tus ojos, por favor. ¿Cuántas veces estuviste así? ¿Cuántas veces estuviste luchando, hasta hoy quizás, con tus propias fuerzas? Y déjame decirte que eso es pecado. Eso es desmerecer a Dios, quien te tendió la mano. Satanás no quiere que sepas la verdad de Dios. Satanás no quiere que sepas que la verdad te hará libre. Te va a decir, no, seguí de tu manera, seguí como vas bien, seguí vos luchando tu religión como vos te parece que vas bien. Pero cuando nuestra vida está refugiada en Cristo, no hay lugar para el desánimo. La mentira sale porque viene la verdad. Señor, gracias por la cruz. Gracias por la cruz porque me dio una vida nueva en ti. Estaba muerto en pecados, pero me reviviste. Gracias porque tomaste la iniciativa para salvarme como pecador. Gracias, Señor, porque perdonás todos mis pecados, todos, sin excepción, desde el más grande al más pequeño, Él te perdona. Gracias, Señor, porque anulas el acta de decretos que hay en contra mía. Gracias, Señor, porque lo clavaste en la cruz y ya no hay cargo contra mí. Gracias, Señor, porque desarmaste a Satanás de su poder y su dominio. Gracias, Señor, porque lo exhibiste sobre todos allí en esa cruz. En la cruz Cristo condenó tus temores. En la cruz el Señor desechó los miedos. En la cruz el Señor pone un sello nuevo, una identidad, una seguridad. Tu corazón, tu vida está segura en Cristo. Entregale tu corazón a Cristo. En mis tiempos, cuando yo era niño, los viejos evangelistas decían, entregale tu corazón a Cristo. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia.